¿Quién dice? Es un podcast que busca brindarnos herramientas para vivir en este mundo de una manera más presente y consciente. Explorando un camino de autoconocimiento que nos permite enfocarnos en el plan que nuestra alma ha creado para estar aquí. Sanándote a ti, estás sanando al mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos muy emocionadas, la verdad, porque hoy es el inicio de un proyecto personal, de un proyecto que nos emociona, que nos ilusiona muchísimo compartir con ustedes. Es este podcast, se llama ¿Quién dice? ¿Quién dice? Y vamos a ir platicando por qué se llama ¿Quién dice? ¿Qué significa para nosotras este espacio? Esta plática que queremos compartir, porque justo va a ser en ese formato, en formato plática, conversación entre amigas. Y bueno, pues estamos aquí su servidora María Alemán y Fernanda Pacheco. Y Fernanda Pacheco, muy contenta, muy nerviosa también, porque estas nuevas experiencias siempre son retadoras, pero la verdad es que padrísimo de poder compartir estos espacios. Casi siempre, siempre estamos platicando y compartiendo muchas cosas muy valiosas que a veces solo se quedan ahí, en una plática, cuando vamos a tomar un café o cuando vamos a compartir entre dos personas, ¿no? Ajá. Sí. Y está padrísimo porque a veces esas pláticas se van y se olvidan. Y la idea de todo esto es que pues también podamos construir un espacio en donde, aparte de crecer juntas, podamos compartirlo a que si nosotros nos funciona alguna herramienta para vivir esta vida y que le sirva a alguien más. Que le sirva a alguien más, que podamos compartirlo y entre todos poder hacer una comunidad que nos ayudemos y que sea este camino más padre y más llevadero. ¿Sabes qué también es padrísimo? Y por eso decidimos emprender este proyecto, pues que al final nosotras somos amigas de la vida. Ya en muchos episodios seguramente les iremos contando qué nos ha unido, qué no nos ha unido, que muchas cosas, ¿no?, que nos han pasado en la vida. Pero justo es eso, esa coincidencia que de repente en distintas etapas de nuestra vida nos ha tocado buscar herramientas, ¿no?, para, pues, como les digo yo, como para administrar la vida, que a veces está bien canijo la administración de la vida. Y siempre nos debrayamos nosotras con nuestras conversaciones y nuestras locuras, y de pronto dijimos, oye, creo que este contenido está bien padre compartirlo, y está bien padre compartirlo desde nuestra experiencia como aprendiz, ¿no? O sea, no somos especialistas, no somos las expertas. Este es un espacio seguro, es un espacio donde nada está bien y nada está mal, y no es un espacio donde queramos como imponer una verdad absoluta o un camino único para ver si que para conocerte. No, es ir descubriéndonos. La verdad es que pues convivimos mucho y cada vez que nos vemos es, ¿y ahora qué terapia nueva fuiste? ¿Y ahora que sí te funcionó o no te funcionó? Y ahora, entonces, la verdad es que hemos tenido experiencias súper padres, donde sí te lleva a un camino de una introspección y un conocimiento padrísimo, pero bueno, también falta... O sea, no falta la experiencia que a veces te hace reír, que te saca súper de tu zona de confort porque te dio pena, te dio oso, te enojaste, Entonces, es un camino, pues, padre para recorrer. Eso que dijiste, además, ¿sabes? Que no siempre todo sale bien, ¿sabes? No. O sea, la verdad es que en este camino de autoconocimiento, de autodeterminación, o como lo quieran llamar, a veces tienes experiencias buenas y a veces tienes experiencias no tan buenas, o... Pues la experiencia puede ser padrísima, pero también cómo la tomas tú, ¿no? O sea, hay días que tienes la mejor actitud y hay otros días que no tienes la mejor actitud, y pues es normal. Como dice tu esposo, estamos todos locos. Sí, estamos todos locos. Oye, pero él dice, bueno, pero si al final del camino nos damos cuenta que esta locura funcionó, qué claro. Bueno, qué padre. Y si nos damos cuenta que no, pues ya, se acabó también, ¿no? La verdad, sí, o sea, al final, siempre he dicho, todo lo que te ayude para ser mejor y para que te sea más padre y más leve la vida, adelante, bienvenido, sea una locura o no, pues total, nada perdemos con intentarlo. Y la verdad es que eso es lo importante de este espacio y por eso quisimos hacerlo,
porque sí, definitivamente es un tema meramente pues personal y en la búsqueda de herramientas, pues hacerlo en equipo y que podamos compartirlo los demás, pero también me parece bien importante hablar de temas que trascienden, no solo en temas individuales, sino pues al final vivimos en sociedad y vivimos en un colectivo. Entonces, pues si como sociedad nosotros también vamos descubriendo estos caminos, como sociedad vamos a ser mejor en conjunto. Y yo creo que nos hace mucha falta, porque vivimos hoy en momentos de muchísima intolerancia, porque vivimos bajo presiones brutales, bajo estrés brutal, bajo una dinámica de vida de constante estar buscando qué más, ya sea por satisfacción o sea por necesidad, pero todo el tiempo hay una presión que resolver. Unos parámetros sociales que son agotadores. Agotadores. ¿No? O sea, que de pronto te abruman, te llenan, te saturan. Entonces, pues también que este espacio sea un espacio justo para romper eso, y por eso a veces decir, ¿quién dice, no? ¿Quién dice que tiene que ser de esta manera? ¿Quién dice que se tiene que hacer así? ¿Quién dice que tú tienes que hacer de una forma o de otra? O que las expectativas de la sociedad, el quién dice es atrevernos a preguntar, a cuestionar a veces si las cosas que creemos que tienen que ser solamente de una forma o bajo un camino o bajo un estereotipo tienen que ser así, o si realmente hay otros caminos. Y romper tabús. O sea, yo creo que estamos viviendo justo en un momento súper fundamental en que todo lo que ya estaba establecido en temas de sociedad, de sistemas, hoy está cambiando y está cambiando, queramos o no. Entonces, o te subes al barco y tú también evolucionas y entonces tú también entiendes estas nuevas dinámicas que está planteando la vida, o si no, pues te vas a quedar en lo mismo, pero ¿qué tanto te va a funcionar? Y además, ¿sabes qué? Una idea súper ultra romántica, ya me van a ir conociendo, pero yo tengo luego ideas también medio abstractas y románticas. Esta idea de poder compartir con los demás, lo que creo que también puede generar, y es por una de las razones por las que yo estoy aquí, por una de las razones que decidí compartir este proyecto de Quién Dice contigo, es crear digamos, como compartir una onda, ¿sabes? Es decir, si tú y yo empezamos con esto y nos empieza a escuchar tu familia, mi familia, nuestros amigos, y empezamos a crear alguna semillita, creo que es una frecuencia de vibración literalmente energética, sí, que se contagia al final del día. Es como cuando tú te levantas en el día y de repente tú estás de súper buen humor y vas por la vida saludando a todo el mundo, buenos días, buenos días, buenos días. La gente a lo mejor no está en el mejor mood igual que tú, pero la sonrisa, el buenos días, esa intención ya generó un cambio en la vida. Yo creo que Quien Dice debe de ser eso, y esa es la razón por la cual yo estoy súper enamorada y emocionada de este proyecto. Claro, y también visibilizar esto, o sea, visibilizar pues los caminos que existen hacia tener una mejor salud mental, hacia tener espacios más sanos para ser y no ser y salirnos de los estándares. Yo estoy segura que bueno, cuando mi mamá escuche este podcast va a decir, ¿qué? ¿Quién es esta persona? O sea, no conozco, o sea... Eso está cañón. Eso está padre, porque, sí, a ver, yo con mi familia convivo todos los días y platico de lo que tú quieras, pero hay caminos muy individuales que no compartes. Que está no cañón. De ti. Venía en el camino y justo le dije a mi esposo, le dije, estoy súper nerviosa, estoy súper emocionada. Le dije, porque este espacio es como... abrir una parte de mí que muy poquitas personas conocen, la neta. O sea, le dije, y no es lo mismo hablar de mis locuras contigo. Le dije, tú ya estás acostumbrado a mis locuras, pero abrirlas así como que a todo el mundo... sí quiero decirte, y te lo digo desde el corazón y con todo el amor, Fer, qué valientes estamos siendo, y hay que reconocérnoslos, porque este tipo de información a veces en el tabú, en el estereotipo social, todo lo que vamos a ir compartiendo con ustedes a lo largo de este podcast, son temas que a lo mejor de entrada no entran como mantequilla en la sociedad y de repente te empiezan a juzgar de loca, ¿no? O de loco. Justo antes de empezar a grabar, nos vimos en la entrada y obvio las dos como con risita de ella, a ver qué y cómo le vamos a hacer, y poniéndonos como de acuerdo de qué vas a decir tú y yo y no sé qué, en nuestro afán
de tener un poco controlado todo, o sea, que tratar de que todo saliera muy bien. Y yo le decía, es que en el primer capítulo, ¿qué vamos a decir, María? O sea, y me dice María, fluye. Y yo, dime a qué hora y en dónde. O sea, no se puede fluir así nada más como el meme. Oye, ¿no? porque además, la verdad, somos super control freak las dos. O sea, a extremo máximo. En nuestra vida, en nuestra chamba, en nuestro todo, ¿no? Somos súper controladoras y no sé quién está peor. Entonces, evidentemente, esto también es un reto y un aprendizaje enorme para nosotras. Hablábamos cuando estábamos platicando sobre este primer episodio de compartirles, pues, cuál es, o sea, le pusimos así, cuál fue nuestro despertar. Y a lo mejor habrá muchos momentos en la vida de Fer y en mi vida que nos han como hecho conscientes, ¿no? A lo mejor a eso nos queríamos referir con el despertar. Es un despertar emocional, es un despertar espiritual, es un despertar de conciencia. Sí. ¿Y pensaste el tuyo? Pues, a ver, interiorizando un poco, obviamente hay un despertar como mucho más tajante entre antes y después, pero a lo largo de mi vida, como que siempre he tenido señales de este camino espiritual que ya te llevan como a hacerlo más consciente. Porque me acuerdo que desde chiquita, una de las frases que siempre me decía mamá es, tú todo lo puedes, o sea, no digas que no, pero vas a poder todo lo que quieras en la vida. O los regaños de mi papá siempre era, cuando la regaba siempre me decía, es que a ver, entiéndete, ¿por qué te pones en estados tan vulnerables? Y yo en ese momento, pues cero entendía que era un estado vulnerable. O sea, y ya después de grande que dices, ay, cuánta razón, y sí es cierto, o sea, ese es, más allá del regaño, este es como el fondo de todo, que en ese momento claro que no lo entendía. Y ya después que vas entendiendo qué es la vulnerabilidad, qué es como el poder que tú puedas hacer todo, qué es todo esto, porque ya vas a terapia, entonces como que ya le das el golpe a toda tu vida. O sea, como estas señales que han existido siempre, que te hacen ser hoy quien eres. Entonces, despertar, pues sí, la verdad es que el despertar ya lo tuve yo un poco más grande, habrá sido unos 2 o 3 años atrás. Que entonces descubres qué es la meditación y entonces empiezas a leer El poder de la hora. Sí, de cartón. Sí. Que son como los de lleno. Pero pues sí, tendrá 3 años que yo empecé con este despertar. ¿Tú? Sí, creo que como dices, al final del día, a lo largo de toda la vida tienes como episodios, momentos de conciencia. Mi familia, del lado de mi mamá, es como súper alternativa. Yo les digo, o sea, que son súper hippies, la neta, ¿no? O sea, ellos sí son así como súper, alternativos en el sentido de que exploran muchas herramientas, cosas en su vida y en su forma de vivir y en su estilo de vida que a lo mejor en lo cotidiano no estamos acostumbrados. Y creo que de ahí siempre he traído como esta liga, ¿no? Mi mamá igual. Pero al final sí hay episodios y momentos. Yo me empecé a meter mucho en el tema, sobre todo de la meditación. Y de terapias, la neta, yo empecé mucho en terapias cuando mis papás se separaron. Y empecé con la terapia tradicional, ¿no? La psicoterapia, el psicoanálisis. Obviamente de todo esto vamos a ir platicando. Y después un poco también llevado por mi elección profesional, por mi vida, por lo que me he dedicado en mi vida profesional, como que había una parte de mí que requería, que necesitaba un equilibrio, ¿sabes? Y esto, el tema de la meditación, de las terapias alternativas, de lo emocional, de lo espiritual, me daba eso, Creo y tengo que decir también que he sido súper itinerante. O sea, a lo que voy es que sí no he sido como muy, muy constante. Yo pienso que debe de ser bastante normal. O sea, de repente me agarraban 6 meses de súper disciplinada meditación, yoga, mi terapia, y de repente 1 año nada, ¿no? Sí. Y cuando volvía a lo mejor a tener una crisis existencial, otra vez volvía. Y ahorita de un tiempo para acá yo creo que ya ha sido como la etapa en la que más permanentemente he estado en conciencia. ¿Sabes qué? Me he dado mucho cuenta que muchas de las personas que ya encontraron este camino hacia su espiritualidad o su autoconocimiento,
un detonante es que a veces te tiene que pasar algo trágico para que encuentres este camino, ¿no? O sea, y te tiene que pasar algo que te lastimó o algo que te traumó o algo te tuvo que haber pasado que no fue un sentimiento cómodo para ti o que te dolió, para que encuentres este camino. Qué diferentes seríamos y qué diferente sería la sociedad que este camino lo descubriéramos desde que somos chiquitos, sin que algo malo nos tuviera que pasar. Que lo hiciéramos parte de nuestros hábitos, Claro, ¿no? O sea, claro. que no fuera un tema como de reactivo, que Sí. mucho, por lo menos en nuestras experiencias, mucho es eso. O sea, es un camino que exploras cuando no estás bien. Pero qué padre sería que lo trajeras, o sea, desde que como aprendes a hablar, como Claro, aprendes a desde caminar, niños. ¿no? Pues creo que ese es el reto un poco de nuestra generación. O sea, sí hoy tenemos muchas más herramientas visibles Sí. y alcance a hacer 1000 cosas y de probar lo que quieras. Entonces, bueno, nosotros que ya empezamos este camino un poco más tarde, pues cuando tengamos hijos o simplemente a las generaciones como que vienen, pues poder darles estas herramientas desde más chiquitos. Y yo creo que va a ser una evolución de cómo seamos como seres humanos y de como sociedad padrísima. O sea, está cañón que en México el 17% de la población tiene algún trastorno de salud mental. Eso es mucho más, en tema de salud general, eso es mucho más que el cáncer y que temas de cardiovasculares. Pero ni siquiera lo identificamos como un tema de salud, ¿no? No. Ese es uno de los principales Sí, retos sí. como sociedad que tenemos. No identificamos que un trastorno, que un padecimiento de salud mental es que estés enfermo o enferma. Como Claro. si tuvieras hepatitis o como si Sí. tuvieras COVID, ¿no? Sí, no lo vemos, exacto, no lo vemos como algo de doctor, lo vemos como todavía de échale ganas, o sea... Échale ganismo. Puta Sí. madre, sí. O sea, no es de échale ganas o tú puedes, y no son porras, o sea, ese es un tema de salud que a veces necesita medicina, que a veces necesita un acompañamiento psicológico, que necesita terapia, que necesita fortalecerse, el cerebro necesita del mismo cuidado que necesita, no sé, o sea, el estómago. Oye, y vámonos tantitito más atrás, justo, o sea, desde el primer paso que requiere abrirte y Claro. hablar con tus amigas o con tus amigos de, es que neta me está pasando esto, es que me siento mal, es que me levanto y todos los días me siento como que sin ganas, Sí. no tengo ganas de salir de mi casa, de mi cama, o sea, hablarlo, socializarlo, verbalizarlo es dificilísimo. Cuando llegas a alguien y lo ves, hola, ¿cómo estás? Bien. Eso ya es de Ya, cajón. sí, ya estamos programados. Ni siquiera piensas si estás bien o no, solamente ya sabes que vas a contestar que bien. Gracias, sí. Bueno, o sea, piensa antes, o sea... Sí, de verdad, pregúntate cómo estás. ¿Tú cómo estás? Para entonces, sí, hoy sí estoy bien, o hoy no. Hoy no estoy tan bien. Hoy no estoy tan bien, o hoy estoy viendo cómo le hago para lidiar el día. Pero sí se vale, justo es que estamos en un camino tratando de lidiar con esta vida y con los problemas que tienes que resolver, que a veces se nos olvida pensar qué tanto queremos hacer lo que estamos haciendo, qué tanto nos llena lo que estamos haciendo. Cuando es una necesidad, pues también darte como estos breaks de interiorizarlo y bueno, a ver cómo le haces para... No nos conocemos. Ese es el tema. No nos conocemos, no nos autoconocemos. Justo ahora sí que el contenido que queremos preparado para ustedes en esta primera etapa, ¿no? del podcast es justamente compartirles algunas herramientas que por lo menos a nosotras en este camino de despertar nos han servido. Unas nos han servido otras no tanto, otras menos, otras más, pero compartirlas con ustedes porque al final de cuentas lo que queremos es justo invitar al autoconocimiento. Ese es el primer reto. A veces no nos detenemos ni siquiera a preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, qué emoción tenemos, por qué la tenemos. Y luego además hablarlo, que es lo que decías, ¿no? O sea, identificar que tienes un problema y después de identificar que tienes un problema, reconocer que puede ser un tema de un trastorno de salud mental que se tiene que tratar de una u otra manera o que simplemente exteriorizarlo, hacerte conciencia de ello y tomar acción al respecto ya también va a ser un gran paso. Sí. Y en este camino la verdad es que pues también
que todas las sugerencias son bienvenidas. O sea, si hay alguna terapia que todavía no conozcamos, que no hayamos platicado. Vamos a ir seguro, no se preocupen. Vamos a ir, tengan la seguridad que somos ñoñas en la vida y somos ñoñas para estas cosas. Así que, por favor, todas las recomendaciones son bienvenidas, porque al final todo ayuda. A veces te hace sentido y a veces no, pero con la simple intención de hacer algo por ti, por tu cabeza, por estar mejor, ya ayuda. Sí, y ¿sabes qué me gusta? A mí me ilusiona mucho quien dice este espacio que estamos haciendo para ustedes, porque está pensado desde la experiencia poca, mucho, corta o larga que tenemos nosotras, pero voy a ponerlo así, desde el usuario. Desde la paciente, sí. ¿No? Hay muchísimos espacios que me encantan, tú y yo los escuchamos, podcasts increíbles, espacios de reflexión, que muchos son desde el lado del especialista o del especialista y que están súper padres, pero también platicar desde la vivencia digamos, del descubrir, ¿no? De lo que significa a lo mejor dar el paso para ir a tal terapia, de hacer tal cosa, porque eso internamente requiere un trabajo, ¿no? Claro. Personal. Eso es lo que me parece más padre de quien dice. O sea, de entenderte. A veces pasa algo y lo natural es estar triste y de repente no estás triste, estás enojado. Entonces, ¿por qué estás enojado? ¿Qué significa este enojo? Bueno, no sabemos entenderlo. También, exacto. ¿no? Sí. O sea, porque al final son defensas. Entonces, ¿cuándo es defensa? ¿Cuándo no? ¿Cómo dejarte ir? Porque hay gente tan pragmática que dices tú, no tiene corazón. No, sí tiene, pero pues está muy acostumbrado a reprimirlo hasta que se te olvida. A vivir también en piloto automático. Exacto. ¿No? Uh-huh. Sí, estamos en una sociedad en piloto automático. Que está cañón porque además, por lo menos en mi caso, yo sí, o sea, me declaro, levanto la mano. A mí sí me tocó vivir muchos años en piloto automático. Sí, claro. O sea, este es mi modo de supervivencia y si me muevo de aquí, no sé qué va a pasar, ¿sabes? Sí. No sé si me quiebro, no sé si, o sea, aquí es mi lugar seguro. Entonces, está cañón como a veces nosotros mismos no nos permitimos evolucionar, crecer, explorar otras alternativas porque por miedo, ¿no? Dices, ¿qué tal se me viene el mundo encima? Claro. Y a veces sí. Y también me parece importantísimo platicar de las brechas generacionales que hoy se sienten más. O sea, y sobre todo en temas de sentimientos, en temas de introspección, porque o sea, venían unas generaciones como muy pegadas que cuando llegó el acceso a la información, el internet, los celulares, o sea, como la información al 1000 por hora, vino a cambiar todo y vino a cambiar unas cosas de manera mala y otras para bien. Y en este para bien yo creo que a muchos nos acercó a un camino aquí, a la espiritualidad, al autoconocimiento, que muchas generaciones ya no lo tienen y ya les es muy difícil desarrollarlo. Entonces, de repente, hay como, pues sí, un rezago, una brecha, un vacío, sí, que no te entiendes, o sea, y que no te encuentras y en este camino la empatía, pues tratas de ser empático, pero a veces es bien difícil quedarte en un estado de, ok, lo entiendo, pero no hago nada y porque no voy a llegar a nada, o tratar de un poco contagiar a la gente, así sea una de 10, pero esta brecha generacional que hay hoy es bien difícil de llevar porque hay sociedades súper polarizadas en cuestión de edades. Sí, entonces, y tocas un tema súper importante también, generacionalmente hablando, al final creo que también el tema de la evolución en términos de las religiones, o de la fe que deposita la sociedad en las religiones, tiene un impacto directo. ¿Por qué? Porque creo, por lo menos vamos a hablar de México, evidentemente somos un país pues muy religioso, predominantemente católico, pero nuestra generación a lo mejor ya no es tan practicante, ¿no? Y eso hace que abra una brecha de una necesidad de explorar, por eso pensaba yo en la espiritualidad, no como
un suplente, no como algo que vaya en lugar de la religión, no, pero sí que abre una brecha bien importante generacionalmente hablando para tener herramientas de sanación, de creencia, ahora sí que de exploración emocional, que a lo mejor antes solamente se hacía o se exploraba bajo el caminito religioso. Y en el momento en el que empieza a haber esta crisis un poco de las instituciones, no tanto de las religiones, pero de las instituciones religiosas, pues se queda ese vacío. Justo, porque, a ver, hay quien sí significaba un camino espiritual, pero hay quien lo tomaba como una doctrina y como un tema como de reglas sociales, que no te lleva a ningún camino espiritual, más bien te lleva a tener un comportamiento social que, pues, a ver, la sociedad funcionó, pero funcionó para un tema macro y para institucionalizar muchas cosas, no para un camino interno. Y hoy la gente, pues creo que si bien o mal está teniendo un camino de un despertar, tardío o no, pero que somos o tenemos que ser mucho más conscientes de lo que hacemos y dónde estamos, porque si no, nos gana la vida. Estoy de acuerdo. La verdad es que, bueno, pues de eso va. Quien dice, es un espacio en el que queremos compartir con ustedes muchos temas diversos y la neta, o van a ser muchos de los temas a los que a nosotros nos hemos acercado, pero como dijo Fer, ojalá también en el camino nos vayan ustedes sugiriendo otros tantos. Los que no conozcamos los vamos a probar con toda seguridad. Terapias alternativas, por alternativas no me refiero a nada malo, no se espanten. Vamos a empezar por eliminar esos tabús, por favor. Pues este tema de autoconocimiento, de hablar de temas importantes, porque las emociones, los sentimientos, lo que nos generan, las terapias, el paso, todo este tema incluso de verbalizar nuestro autoconocimiento dentro de la sociedad, son temas que son importantes y que a veces pues se pierden de vista y no de los que no se hablan. Justo aquí queremos hablar absolutamente de todo, queremos romper tabús y también queremos conocer nuevas formas de ver, de pensar, nuevas posturas que a lo mejor no nos hacen sentido porque no las conocemos, pero cuando ya entras un poquito más al tema, te dan una perspectiva distinta. Entonces de esto se trata este podcast, este lugar que lo hacemos con mucho amor y lo hacemos con todas las ganas de compartir y que nos encontremos en el camino para ser mejores. Así es, pues yo feliz, agradecida con la vida, contigo, por compartir este proyecto que esperemos que toque los corazones y la energía de muchas personas y si no de muchas personas, por lo menos de las que necesiten recibirlo, ¿no? De eso va, de eso se trata. Gracias. Ahora sí que fluyó padrísima la plática. Estábamos súper nerviosas, pero esperemos que les haya gustado este primer episodio. No se pierdan el segundo porque además vamos a empezar con broche de oro todo. Invitadaza, sí. O sea, muy top nuestra invitada. Sí. Feliz de hacer otra vez equipo contigo. Cada vez confirmo más que somos grandísima par. Que nuestras almas eligieron estar juntas. Algún día platicaremos de eso, pero poco a poco, tengan paciencia porque eso sí ya está muy elevado. Sí, ya necesitamos otra dosis. A lo mejor para eso nos vamos a traer unos mezcales aquí si nos dan permiso. Algo más fuertecito. Si el cafecito puede ser que no sea suficiente. Muchas gracias a ti por el espacio, a Radio WAC, por pues creer en este proyecto y a ustedes por abrirnos espacio en el tráfico o en donde sea que nos estén escuchando, pero lo hacemos con mucho amor y con todas las ganas. Usemos bien nuestro tiempo. Dijiste algo muy importante. A lo mejor ahorita puede ser un traslado en lo que estás haciendo, no sé, de comer, o estás trabajando, o estás en el súper, o así. Ponte tus audífonos y escucha algo que a lo mejor te late. Todo momento se puede ser mejor persona. Muy bien. Pues nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.